Perdón, creo que no ha leído. Vamos a verle estos procesos que se hacen para tener una calidad óptima de los medicamentos. Es necesario tener cierta documentación, como van a ver ustedes los procedimientos operativos estandarizados, registro, validaciones y otra documentación que va a ir surgiendo con la única finalidad no de arruinarles la vida el Departamento de Control de Calidad en la industria farmacéutica, sino más bien de darles seguridad que lo que están haciendo lo están haciendo bien y con la única finalidad solo de asegurar la calidad de los medicamentos que fabrica. Este manual de calidad también se le exige en la otra asignatura cuando hagan sus productos innovadores. El farmacéutico que no es capaz de formular su propio medicamento, pues se equivocó de carrera. Siempre no se olviden de este lema del farmacéutico. El farmacéutico tiene que ser capaz de transformar agua, aire y tierra en un producto farmacéutico. Y es que todo lo vamos a sacar de acá, del planeta Tierra, salvo que a futuro se descubran otros planetas y podamos ver la riqueza que hay, ya sea dentro de nuestro sistema solar o otras galaxias, si es que después viajamos a más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Si vamos allá, ¿no? Pero mientras tanto, lo que tenemos acá en este planeta Tierra es agua, que sin el agua no hay vida, aire, en el cual nosotros aprovechamos el oxígeno, y agua, aire y la tierra. Entonces siempre le vamos a decir, ¿no? De la tierra sacamos los minerales y los combinamos, etcétera, etcétera. Eso en la otra asignatura, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos documentar todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo. Si yo le dijera que me haga un manual de calidad de su casa, ¿qué harían? ¿Quién pone las normas en la casa? ¿Cómo funciona una casa? Si les dijera que me hagan un protocolo, un procedimiento, un registro, etcétera, ¿cómo lo harían? ¿Qué harían, digamos? Porque su hogar es su empresa. Es importante entonces que nosotros podamos ver cómo es un manual de calidad, lo básico, ¿no? Aunque nada está bajo una camisa de fuerza. Entonces, el manual de calidad es un documento que enuncia la política de calidad y que describe el sistema de calidad de una organización. O sea, dice cómo debe ser, o sea, que en esta casa o en esta industria, nosotros lo único que queremos es mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y del mundo, si fuera una industria farmacéutica. Además, vamos a mejorar la calidad sobre todo de los pacientes, me voy a inventar, yo, ¿no? De los pacientes pediátricos o geriátricos. ¿Tendrán alguna especificidad cada industria o lo harán a nivel general, ¿no? Entonces, o también de uso humano, de uso veterinario, agroquímico, cosmético, pero tenemos que aterrizar en una política de calidad que queremos que esa industria sea la mejor, que además preste algún servicio, no solamente el económico, ¿no? Porque sabemos que las grandes industrias mueven muchos, muchos millones de, de dólares, ¿no? Entonces, a nivel mundial, la industria farmacéutica ocupa el segundo lugar en mover, digamos, la economía. El primer lugar lo ocupa obviamente la industria. Bueno, está ahorita la informática, la armamentista, o sea, los que venden las, hacen las bombas y todo lo demás, las armas,
y está ahí, ¿no? Entre la tercera, la farmacéutica, o la segunda. En esta pandemia ha llegado a ocupar el primer lugar y va yendo, ¿no? Moviendo la economía el primer lugar porque había que hacer medicamentos para salvar muchas vidas, como es lo que acabamos de pasar con el tema de COVID, ¿no? Entonces, describe además, ¿no? Este manual que nosotros vamos a ver, la política de caridad, describe el sistema, cómo está organizado, cómo se mueve. Este manual puede estar relacionado con las actividades totales de una organización o con una parte seleccionada. Puede ser también una parte o un manual, digamos, global, ¿no? Entonces podemos hacer un manual, vamos a decir por sección, una parte total, ¿no? Entonces podemos hacer el general y podemos hacer también un manual específico por sección. ¿Qué es? Entonces, recapitulando, es un documento general de aplicación a todas las áreas de la empresa que afectan o están e inciden sobre la calidad. Define qué políticas las que voy a abarcar, define el alcance y los elementos del sistema de calidad de las políticas, asigna además quién es la autoridad y los responsables. O sea, no todos pueden ser, o sea, si no hay una autoridad, entonces nadie es responsable de nada, absolutamente de nada. Todo el mundo va a decir, bueno, cualquiera lo va a hacer, o hay una historia inclusive así cómica, ¿no? Que lo doy en la otra materia, ¿no? De que, eh, o sea, cuando no hay o sea, una responsabilidad designada para un personal, pues todo el mundo va a pensar que cualquiera lo va a hacer, digamos, ¿no? Y al final nadie lo hace, ¿no? Entonces es necesario asignar sobre todo responsabilidades y también saber quién tiene la autoridad máxima, ¿no? Que también el que firma, el jefe, al final es el que se saca, como se dice, acá la mayor responsabilidad y es el que además también aplica las políticas de calidad y es el que también da las tareas, ¿no? De acuerdo a las competencias y formación que tenga el personal. No le voy a dar yo una competencia a una persona que no tenga formación en o no haya sido por lo menos adiestrado en alguna disciplina. No les voy a decir, vaya y manéjeme la vestidora o tal equipo sin antes haber sido capacitado, ¿no? Entonces, asigna obviamente eh, responsabilidades, prevé lineamientos y subsistemas y procedimientos además principales. Este manual de calidad enuncia, como dije, la política y describe el sistema de calidad de una organización. ¿Para qué sirve el manual de calidad? Tenemos normativas a nivel internacional, dice, ¿no? Lleva el sello de ISO 9001 y dentro de las ISO 9001 nos exigen tener un manual de calidad de acuerdo, obviamente, a las normativas, por ejemplo, la ISO 9000, la 9001. Entonces va a tener un sello. Si nosotros tenemos un sello, quiere decir que está dentro de una normativa. En primer lugar, el manual sirve para comunicar a todo el personal de la industria, en este caso farmacéutica, la política de la calidad, los procedimientos y requisitos de la organización. Dentro de la universidad tenemos manual de calidad, dentro de la facultad tenemos manual de calidad, dentro de cada carrera tenemos manual de calidad. Para la acreditación internacional, en todo lo que es los laboratorios, nos pedían obviamente estos manuales de calidad de acuerdo, obviamente, a estas normativas ISO. Y tienen que estar, ¿no? Si yo ocupo un equipo, tiene que estar el inductivo, el procedimiento y además todo lo referente a cómo se debe manejar. Describe, sobre todo, también sirve para describir e implementar un sistema de calidad eficaz, ¿no? Suministrar el control adecuado de las prácticas y facilitar las actividades de aseguramiento de la calidad. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a operar? ¿Cómo voy a limpiar?
cómo voy a dejar, cómo voy a secar, todo debe estar descrito en el manual. O sea, no hay, es como si fuera un libro, como un manual, como una Biblia también dentro de una industria, pero que se modifica permanentemente, no es que está estático, es dinámico, cada día se va mejorando. Dentro de las exigencias para tener un correcto manual de calidad, es sobre todo usar un lenguaje adecuado. No puedo utilizar, por ejemplo, términos que la gente no conozca, como por ejemplo, voy a utilizar, no voy a inventar ahorita, ¿no? Un término de laminado, coronado, etcétera, o terminología más, si es científica, pues solamente el manual lo va a conocer un personal que tenga mínimo licenciatura para arriba. Pero si es un manual de calidad que va a ser utilizado por operarios, entonces el operario no me va a entender qué es un laminado, qué es un coronado, qué es una racemización, qué es una polimerización, no me va a entender qué es una hidrólisis. Entonces, dependiendo dónde va a ser utilizado este manual de calidad, debe tener una divulgación amplia, no ser secreto, solamente que lo conozca el jefe y la parte a la alta dirigencia, lo deben conocer todos. Debe estar actualizado constantemente. La organización, además, que facilita el uso. Por ejemplo, en la universidad, ustedes entran a la página de la universidad y encuentran una serie de normativas, que son los procedimientos que son parte de todo lo que es la política de caridad, ¿no? Encuentran inclusive cómo hacer, cómo optar una beca, cómo optar a inscripción, hasta hay videitos, etcétera. Entonces, tiene que estar, ¿no? Entendible. Aún así, imagínense que es un nivel universitario, el alumno pregunta a veces 20 veces lo mismo. Me decía como estamos nosotros con un cargo en el Ilustre Consejo Universitario y hay problemas se pone dentro de lo que es las políticas de calidad de una universidad, es que también cumplan un cronograma, y de inscripciones, de retiro, de clases, de vacaciones, de exámenes, de todo, ¿no? Y que el alumno debería salir en 5 años si es farmacia, es lo correcto, ¿no? Pero siempre habrán algunos problemas. Por ejemplo, en cuanto a inscripciones, tenemos periodos de inscripción hasta rezagados, pero a veces por X o Z motivo no se da esta situación y no se inscriben a tiempo. Entonces, a veces el sistema colapsa. Creo que este año colapsó el sistema porque el servidor no tiene una banda muy ancha, etcétera, etcétera. Entonces, comentaban los técnicos entendidos en este manejo de la informática, que un usuario, o sea, un término medio a veces para preguntar, por ejemplo, o sea, ¿dónde voy a pagar un desbloqueo? A veces 20 a veces preguntan lo mismo, o sea, acceden a la web, acceden y saturan en la web. Entonces, a veces, inclusive siendo universitario y que hay un buen manual, por eso hablamos ya de manual, paso a paso, un buen procedimiento, un protocolo, etcétera, el estudiante dice, ¿dónde? Otra vez, ¿cómo? No lo entiendo, ¿no ves? Inclusive que gente más ya preparada. Imagínense una industria, no todos son farmacéuticos o magíster, etcétera. También hay operarios, hay técnicos, hay nivel inferior de gente que solamente ha salido bachiller, ¿no ves? Entonces está la gente que no maneja el lenguaje, digamos, nuestro. Entonces, depende, o sea, para quién lo voy a dirigir, ¿no? Además debe estar ampliamente, ¿no? Debe estar actualizado en la organización que facilita el uso, ¿no? De estos manuales. El propósito de un manual de calidad, sobre todo, es comunicar la política de la calidad
los procedimientos y los requisitos de la organización. O sea, cómo son sus procedimientos en la universidad para inscribir, para retirar, para sacar su avance académico, sus notas, para todo hay procedimientos, ¿no? Entonces, y los requisitos además que se necesitan. Cuando ustedes inscribieron la carrera de farmacia, ¿qué necesitaban? Libreta de bachiller, carnet de fotocopia y carnet de identidad, para los varones que es su libreta de servicio militar, necesitan su, ¿qué se llaman estos? Test psicotécnico, etcétera, ¿no? Entonces, y luego dar su examen, son requisitos de una organización que tiene que estar, obviamente, dentro de un manual y, obviamente, claramente descrito. Describir, por ejemplo, implementar un sistema de la calidad eficaz. Dentro de una industria farmacéutica tendrán, ¿no?, que también tener dentro de las políticas, contemplar que los medicamentos, al margen de ser de calidad, pues, por ejemplo, si se trata de un producto que vaya a ser administrado por vía parenteral, cero microorganismos, totalmente estéril, y para conseguir que sea totalmente estéril, a pirógeno, etcétera, habrán procedimientos que se van a seguir. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué requisitos además hay? O sea, para ingresar a la sala estéril, ¿cómo voy a ingresar? ¿Voy a ingresar en chanclas, todo sucio? No, voy a tener que ingresar con una ropa de calle, en la industria, voy a tener que volver a cambiarme otra vez, disminuir la polución, ir de una sala sucia, una sala negra, bueno, una sala que está con arriba de 100.000 partículas, ir a una sala de 10.000 partículas, una sala de 1.000 partículas por metro de pie cúbico, y luego a una sala clase 100 para hacer suero, inyectables, algún producto para entrar. No va a ser lo mismo los procedimientos para un jarabe, porque un jarabe se hace en una zona no obligatoriamente estéril. Entonces, para eso, entonces la organización será diferente, ¿no? Entonces, se describe y se implementa el sistema de calidad eficaz, dependiendo qué es lo que va a fabricar la industria. Fabricará estériles, fabricará crema, fabricará productos oncológicos, fabricará hormonas, fabricará raticidas, rodenticida, herbicidas, si se trata de los químicos, dependiendo, ¿no? Si de qué, cómo van a hacer. Entonces, esto debe estar dentro de un manual de calidad. Suministrar sobre todo, ¿no?, el control adecuado de cómo van a hacer estas prácticas y facilitar las actividades de su aseguramiento de que se cumplan estas normativas. Porque si voy a trabajar con hormonas femeninas, y al margen, si me van a decir, bueno, ningún varón debería trabajar porque va a volver, o sea, obviamente, va a desarrollar eh, caracteres sexuales femeninos, se va a volver, bueno, entonces lo facilito, diríamos nosotros, ¿no? Solamente van a entrar mujeres, pero no nos olvidemos que también el exceso de hormonas no controladas va a dañar también nuestro sistema endocrino, ¿no? Y puede producir cáncer, el exceso. Entonces no es nomás decir solamente a las mujeres, entonces hay que ver cuáles, o sea, cómo está organizado, cómo voy a asegurar que ese producto sea de calidad, no me contamine el medio ambiente, no me contamine el personal, etcétera, no tenga una contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Suministrar las bases documentales para las auditorías. O sea, si tengo un producto que, por ejemplo, he fabricado unos eh, 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 vitaminas y se me ha contaminado con hormonas, entonces, ¿qué sucedió? Tengo que documentar cuántas partículas por metro de pie cúbico
había el momento en que yo fabriqué un producto de hormona. Y sí, en ese laboratorio, además, están los ambientes segregados, se utilizan materiales diferentes y revisar, ¿no? Porque obviamente un producto, un lote tiene que tener, es como cuando nace una persona, tiene que tener toda su historial. Cuando uno nacimos, el certificado de nacido vivo, ese es el lote, ¿no? El número de lote. Tenemos la fecha y tenemos, ¿no? Nuestro certificado de nacido vivo que nos va a decir peso tanto, a la hora tanto, y en la sala tanto, etcétera. Así es un lote de medicamento que está esto cuando nacemos nos está pelada, ¿no? En cambio, cuando se hace un medicamento, un lote de medicamento, es todo un, eh, o sea, como se dice, como si fuera una tesis, así una montonera de documentos que se van a documentar para posibles auditorías posteriores. Está desde el inicio hasta el final, se documenta para posibles auditorías posteriores. Es como toda nuestra historia de nuestra vida. Nosotros debemos tener nuestra historia. Me decía una amiga, no voy a un médico particular porque ya tenía seguro, porque no me iba a quedar sin mi historia. Decía. Entonces, nosotros si no tuviésemos este, eh, un seguro, debemos ir anotando todo, o sea, cuando fuimos al médico, ir haciendo nuestra propia historia clínica. Esa es nuestra historia de vida. Cuando nos enfermamos, de qué nos enfermamos, qué pasó, ir documentando. Lo mismo que, por ejemplo, cuando tenemos los impuestos de una casa, ¿no ves? Que es también nuestra historia. Tenemos todos nuestros impuestos al día, ¿no ves? Del año, qué sé yo, 2000 o 2001, 2002, porque a veces eh, puede ser, como estamos con este país, que nos cobren de un impuesto que supuestamente no pagamos. Ah, no, señores, aquí está mi documento. Igual, en una industria farmacéutica, todo tiene que estar absolutamente documentado. Hasta un supositorio, se documenta si vamos a hacer eh, un, una crema, se documenta todo producto farmacéutico, absolutamente de lote a lote. Además, también el propósito del manual es capacitar, adiestrar al personal en los requisitos del sistema de calidad, o sea, decirle al personal que va a entrar en contacto con la fabricación de un lote de medicamentos, usted tiene esta obligación desde e inclusive el personal de limpieza. El personal de limpieza tendrá que lavar las áreas de acuerdo a la normativa y a los protocolos que hayan establecido de lavado. No puedo yo, como cuando a ustedes les piden, vamos a hacer limpieza, cada grupo va rotando y se olvidaron de su trapeador y van y traen un trapeador de donde sea y como sea, no les interesa si lo han usado en el baño o en las áreas de la otra carrera. A veces hay alumnos que no son responsables, otros son exageradamente responsables que a uno lo sorprende. Pero sobre todo ya dentro de una industria farmacéutica no hay el que, discúlpeme, o que le vamos a aplazar con un cero, ¿no? O un rojo. En la industria el error que pueda cometer el personal se cobra con vida. Un error puede matar a una persona, puede ocasionar un daño a veces irreversible en la persona, puede ocasionar, o sea, problemas que pueden inducir a un cáncer, a problemas hormonales, a alergias, etcétera, ¿no? Una contaminación cruzada. O también simplemente a no tener efecto, ¿no? Si hemos hecho algo malo dentro del proceso de fabricación. Se debe presentar el sistema de calidad con propósitos externos, demostrar que el sistema de calidad cumple con los requisitos de la calidad exigidos en las situaciones establecidas. Debo demostrar, ¿no? Que todo esto me va a permitir tener un producto absolutamente íntegro. ¿Quién va a ir a comprar un medicamento para enfermarse? ¿Quién va a ir a comprar un medicamento para morirse? Nadie. Más bien, o sea, por eso
si hablamos de medicamentos, es un producto de bien social, no comercial. Nadie va a ir a comprarse un medicamento para empeorarse, para joderse la vida, ¿no? Todo el mundo va a ir para, obviamente, buscar salud, bienestar. Para que si tengo, digamos, una depresión, bueno, hay antidepresivo, no voy a ir para deprimirme más, entonces, va a depender de un correcto manual de calidad y cómo nosotros lo estamos manejando este sistema. El manual de calidad puede convertirse en la primaria, en la primera imagen que muchas personas tendrán de la organización. No era demasiado extenso, como que para que nadie lo entienda. ¿Y dónde estará lo que yo quiero leer? Me voy a tener que leer 500 hojas para solamente que me interese un párrafo. No se debe utilizar un lenguaje complicado en la explicación de actividades. Respecto a la autopublicidad debe ser la justa, ¿no? ¿Cómo vamos a elaborar, ¿no? El manual de calidad? Es importante, sobre todo, que las actividades de redacción y transcripción deben ser ejecutadas y controladas por el personal competente, alguien que obviamente está inmerso. No va a venir uno de afuera a hacer un manual. A veces nos da flojera escribir, redactar, y queremos contratar un externo. O sea, es como que de mi casa yo voy a contratar a alguien para que digan cómo se comportan mis hijos. O sea, solamente yo voy a saber viviendo adentro, ¿no? El que está adentro, inmerso. En una industria, tiene que ser el personal dentro de la industria el que va a, obviamente, redactar y transcribir qué actividades se deben hacer, cómo se deben controlar. Siempre que sea apropiado, se debe incorporar la referencia a las normas o documentos existentes que estén disponibles en el manual de calidad. Por ejemplo, para hacer productos parenterales, ¿qué dice la norma? La norma dice que no deben haber contaminación de hongos, microorganismos patógenos. Aún así, saprófito, o sea, tampoco deben estar, y nos piden que no haya más de 100 partículas por metro de pie cúbico. ¿Y por qué no más de 100 partículas por metro de pie cúbico? Porque se sobreentiende que los microbios no son ángeles, no tienen alas. Entonces, por la ley de la gravedad, necesitan una superficie, y las partículas en polución para ellos serían como pisar tierra. Entonces, se traduce que por cada partícula puede haber también una cantidad equivalente a microorganismos. Entonces, una manera rápida de saber la contaminación es realizar el control de partículas. Entonces, con un controlador de partículas. Entonces, es importante entonces que nosotros digamos qué norma nos pide, qué normativas estamos usando, para ver, digamos, sistemas de clean room, de sistemas de los filtros EPA, o de acuerdo a qué normativa me voy a usar mediante el informe 32, informe 34 de la OMS. ¿Qué normativas estoy usando? Entonces, el esquema del manual de la calidad debe ser exacto y completo, y la continuidad y el contenido del mismo deben ser adecuados. Antes de que el manual sea emitido, el documento debe ser revisado por personas responsables para asegurar la claridad, la exactitud, la adecuación y la estructura apropiada. O sea, lo va a hacer la redacción, el personal que está en contacto, el que está dentro de un departamento, pero debe haber un personal que lo revise y otro que lo apruebe, porque no se va a revisar, no lo va a elaborar, revisar y aprobar. Entonces tiene que ser elaborado, revisado y aprobado. Entonces tiene que pasar. Es como ustedes cuando están estudiando. Ustedes están estudiando una asignatura
Entonces, ¿cómo saben que ya han entendido la asignatura? Entonces yo le digo, bueno, esto es el material. Claro, si les digo que ustedes van a estudiar y se van a poner ustedes mismos la nota, no, tiene que haber, ¿no? El profesor que lo está evaluando, está revisando, ¿no ve? Y luego vendrá un director que supervise, ¿no? Es así como es en la facultad, fíjense cómo van, ¿no? Las normativas hasta que ustedes obtengan su título. Igual en la industria, para poder inclusive liberar un medicamento, tiene que haber quien lo hace, quien lo revisa, quien lo libera, lo mismo que el manual. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es el formato de un manual? Aunque no una K y una Z, entonces, sin embargo, o sea, los manuales de calidad existen, ¿no? Métodos para asegurar, ¿no? No hay, digamos, algo específico, pero sí pautas, ¿no? Para que nosotros podamos contemplar, ¿no? Cómo debe estar estructurado y cuál debe ser el formato de un manual. Uno de estos sería fundamentar las secciones del manual de calidad con los elementos de la norma que rige el sistema. Otro enfoque aceptable sería la estructuración del manual para reflejar la naturaleza de la organización. ¿Qué van a hacer? Van a ser sólidos, líquidos, van a ser semisólidos, estériles, no estériles, van a ser de uso humano, van a ser de uso veterinario, agroquímicos, cosméticos. ¿Qué va a hacer la organización? O sea, como que damos comida. ¿De qué? Comida rápida, desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Se clasifica todo se va, hamburguesa, churrasco, se van, ¿no? Obviamente clasificando. Entonces es importante entonces que contemplemos los procesos de la organización, la estructura de la norma que nosotros vamos a aplicar o una combinación de ambas, ¿no? Sobre todo, digamos, el sistema de documentación empieza por cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a planificar, qué apoyo tengo y qué operaciones voy a seguir para poder, una vez que he contemplado qué actividades voy a hacer, o sea, obviamente la ejecuto, después que la he ejecutado, voy a evaluar cómo ha sido el desempeño. Luego verifico si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Si me he equivocado, hago un plan de mejora, como por ejemplo similar a la de acreditación. Planificamos en la autoevaluación, hemos tenido la redacción, apoyo de docentes, estudiantes, luego han venido, o sea, lo hemos traducido en presentar, ¿no? Documentación, nos han venido a evaluar, han venido a verificar los pares evaluadores, luego de las fallas que hemos tenido, nos han dado plazos, ¿no? De 5 años para mejorar. Dentro de una industria no va a haber 5 años, ¿no? O sea, es inmediato. Nosotros si tenemos algún error, pues hacemos un plan de mejora, actuamos sobre la diferencia, sobre la dificultad, planificamos para mejorar. Entonces son los requisitos permanentes que hay para asegurar un sistema de garantía de calidad, sobre todo para que el producto farmacéutico sea de la mejor calidad y eficiencia posible. Un manual de calidad puede ser una compilación de los procedimientos documentados, o sea que nosotros vamos a elaborar jarabe para eh, la tos, un jarabe, eh, qué sé yo, para un broncodilatador, o vamos a elaborar comprimidos para, eh, vean, qué sé yo, para la presión alta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles serían, no, los documentos? ¿Cómo lo vamos a elaborar?
Si es, digamos, en este caso, algunos principios activos que sufren hidrólisis, pues no puedo hacer por granulación húmeda, haré compresión directa o doble compresión. Si voy a hacer ranitidina, la ranitidina no puedo hacer en un ambiente con luz natural, tengo que hacer con luz de sodio, porque sufre problema de fotólisis, se degrada, produce un nitroso derivado, igual que los sartanes, todos los que son derivados de los sartanes. Entonces, ¿qué procedimientos voy a hacer? Y para el mismo análisis, yo no puedo hacerlo, o sea, con luz natural, algunos análisis. O tal vez necesito para algunos análisis, necesito un revelador de luz ultravioleta 254, porque a simple vista no lo estoy pudiendo revelar. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento correcto? Una serie de procedimientos documentados para aplicaciones específicas, ¿no? Eh, eh, si se es complicado, tengo que tener un control riguroso de la humedad porque es muy, muy higroscópica. Es como el cloruro de magnesio, bueno, otras sales que uno las agarra y están húmedas, húmedas, como cuando llueve, la sal está húmeda. Y un antibiótico de las derivadas de las penicilinas, pues simplemente ya no va a hacer efecto. Entonces, ¿qué procedimiento voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Además que sí, necesito que sea presión, si fuese un antibiótico que voy a fabricar, presión positiva, presión negativa. Si es una hormona, voy a hacer con presión positiva o presión negativa. Algunos medicamentos haré con presión positiva, pero otros no, porque si hago con presión positiva, voy a más bien a inducir a una contaminación. Entonces, dependiendo qué estoy manejando. Eh, Además, ser un documento, o sea, o en qué nivel lo voy a aplicar, ¿no? Tener un núcleo común con apéndices apropiados, tener horas numerosas, o sea, en este caso, derivaciones posibles basadas en las necesidades de la organización. Dentro del proceso de la elaboración de un manual de calidad, deben haber responsables en cuanto a la elaboración de este manual, porque debe estar claramente qué es lo que debo hacer. Si yo les digo a ustedes, vayan y fabríquenme ahorita eh, una loratadina o fabríquenme a ver, un meropenem, un penem, ¿cómo lo van a hacer? El proceso en cuanto a la elaboración inicia con la asignación de tarea en coordinación con el responsable de calidad. Las actividades reales de redacción y transcripción deben ser ejecutadas y controladas ¿por quién? Por el responsable de calidad. El uso de referencias y documentos existentes puede acortar significativamente el tiempo de elaboración del manual de calidad, así como también ayudar a identificar aquellas áreas en las cuales existan deficiencias en el sistema de calidad que deban ser contempladas y corregidas. O sea, nosotros para poder hacer un análisis, nos vamos a ir a la farmacopea, a qué página, qué tomo, qué apartado, lo vamos a documentar referenciándolo, ¿no? Entonces, es importante, nosotros no nos podemos evitar, a no ser que sea propio y vamos a tener que también validar, ¿no? Siempre que sea apropiado, se debe incorporar referencias o normas o documentos que existen y estén disponibles para el usuario del manual de calidad. En cuanto a la exactitud y adecuación, el responsable de calidad debe asegurar que el esquema del manual de calidad sea exacto y completo. O sea, que no haya adendo o tachones y correcciones, que sea correcto.
o sea, que no necesite hacerle algún ajuste y que la continuidad y el contenido del mismo sean sobre todo adecuados. Dentro del proceso de aprobación, emisión y control del manual de calidad, se debe hacer una revisión y aprobación del documento final. Antes que el manual sea emitido, el documento debe ser revisado por persona responsable para asegurar la claridad, la exactitud, la adecuación y la estructura apropiada. La emisión de este manual debe ser aprobado por la gerencia responsable para su implementación y cada copia de este debe llevar una evidencia de su autorización. O sea, vale decir, el personal que está inmerso en elaborar lo tiene que documentar, porque puede ser que, vamos a decir, que Juanito es el encargado de hacer los sartán o meropenén, qué sé yo, no me estoy inventando, cualquier principio activo o que sea un vial o lo que sea. Pero resulta que Juanito ese día se enfermó, entonces tiene que haber un manual para que otra persona pueda también reemplazarlo. Entonces Juanito lo hizo, pero lo tiene que dejar como para que otros, como los que ustedes van a ver en la farmacopea, está escrita, basta que uno repita paso a paso. Entonces no nos estamos inventando, estamos usando algo que ya ha sido validado. Entonces para que sea claro, exacto, adecuado y una estructura correcta, ¿no? Entonces tenemos que tener, si Juanito lo hizo, pues ¿quién lo va a aprobar? ¿No? ¿Quién lo va a revisar? Perdón, ¿quién lo revisa? ¿Quién lo aprueba? Entonces, tres cosas, ¿no? El que elabora el manual, el que revisa y el que aprueba. Elabora, revisa y aprueba. La distribución del manual en cuanto a la forma en que nosotros vamos a realizar esta distribución debe proporcionar sobre todo la seguridad de que todos los usuarios tengan acceso apropiado al documento. La distribución puede ser facilitada mediante la codificación de copias. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la institución, la UAGRM, pone en la web hasta cuándo son las inscripciones, ponen los procedimientos, están normativas, reglamentos, resoluciones, todo, absolutamente todo. Obviamente todo está, ¿no? Entonces, igual en una industria tiene que estar y tiene que haber acceso, pero no es lo mismo que una institución tan grande como una institución de educación. Entonces, tienen que haber copias también controladas. ¿Quién? Porque no se olviden que la industria tiene el derecho de también reservar y proteger sus formulaciones, no cualquiera. Entonces, hay también normativas que permiten también proteger a las formulaciones, ¿no? Entonces, copias controladas. Se deben incorporar algunos cambios, algunos errores que pueden haber, que hayan encontrado. Se fabricó, por ejemplo, cloranfenicol en inyectable, pero hay que hacer una corrección, digamos. Entonces se debe diseñar un método para proveer la propuesta, elaboración, revisión y control e incorporación de cambios en el manual. Al procesar cambios se debe aplicar el mismo proceso de revisión y aprobación y utilización del manual. Dentro del control de la y emisión de los cambios, el documento es esencial, sobre todo para asegurar que el contenido del manual está autorizado adecuadamente. Se pueden considerar diferentes métodos para facilitar el proceso físico de la realización de los cambios. En cuanto a la actualización de cada manual, se debe utilizar un método para tener la seguridad de que cada poseedor del manual reciba los cambios y los incluya, ¿no?, en su copia. Entonces es importante que nosotros, cuando hagamos algún cambio, lo hagamos en todos los documentos y no dejemos
restos para equivocaciones. Entonces, las copias no controladas se deben identificar y distribuidos como propósitos de propuesta. Entonces, si yo digo es un borrador para que revise, a veces puede llevar a la confusión de original. Entonces, lo cambio, entonces hay confusión. No corregí que voy a hacer un comprimido y lo voy a secar en venteo a 60 grados y no 80 grados. A 80 grados se me va a degradar o a 40, entonces eso no lo corregí. Entonces, todo eso lo tengo que eliminar. Su uso fuera de sitio por parte del cliente y otra distribución del manual en donde no se provea, obviamente, el control de estos cambios. Entonces, tengo que, obviamente, realizar todos estos controles adecuados. ¿Cuáles son las partes de un manual de calidad? Las partes de un manual de calidad tenemos la sección de introducción, información general sobre la organización, su compromiso con la calidad, política, objetivo, el manejo en sí del manual. Esa es la parte introductoria. Hay una parte descriptiva. Esto, vuelvo a decir, lo van a usar en la otra asignatura cuando hagan la elaboración de sus productos innovadores. Y también vamos a ver si le vamos a dar también una tarea dentro de esta asignatura. Dentro de las secciones descriptivas va a haber información sobre las políticas, los responsables, los métodos que vamos a usar, qué método vamos a hacer, definido, sobre todo para aplicarlos, para alcanzar y controlar cada uno de los elementos de la normativa vigente, ¿no? Entonces, siempre un manual va a tener un índice, el objetivo y el alcance, la información de la compañía, políticas y objetivos de calidad, estructura de la organización y estructura de la documentación. Entonces, dentro del objetivo y alcance, se debe, sobre todo, realizar la declaración de la dirección de la empresa sobre su adhesión y acuerdo, obviamente, en lo definido en el manual, dónde está la empresa, cómo está organizada la compañía, cuáles son las políticas y procedimientos del sistema de calidad implantado, sobre todo en este aspecto, en este apartado, el objetivo del manual es describir los procedimientos a ser seguidos para el control de la compañía, del producto o servicio o producidos por la compañía. Entonces es importante que nosotros podamos establecer claramente el objetivo y los procedimientos que se van a seguir para lo que nosotros vamos a realizar. Una industria que va a hacer productos de formas farmacéuticas líquidas, productos para la tos, productos para jarabes vitamínicos, etcétera, ¿no? Dependiendo qué es lo que van a hacer. La información de la compañía, nombre, los productos los servicios que ofrece, la organización, dónde está ubicado, cualquier otra información que sea relevante, una breve historia, licencias, cuándo se creó esta industria, quién la autorizó, tendencias a nivel nacional, va a distribuir medicamentos, también a nivel internacional, qué mercados abarca, La Paz, Cochabamba, Oruro,
políticas de calidad, objetivos de la calidad, la estructura de la organización. En esta sección se debe formular la política y los objetivos de la organización. Aquí se presenta el compromiso de la organización con respecto a la calidad. Se incluye la misión y la visión. La misión, o sea, es lo que nosotros vamos a hacer. Y la visión es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la misión es lo que vamos a elaborar, producto, y la visión es que nosotros queremos también, obviamente, llegar a exportar productos farmacéuticos, o de pronto, si lo hago a nivel regional, a nivel de Santander, dependiendo cómo es. Si es una empresa pequeña, pues voy a hacer, ¿no? Primero chica y luego me voy a ir agrandando. Entonces mi misión es lo que yo puedo hacer. Y la visión es la ambición de la empresa. También se debe especificar cómo se logra que todos los empleados conozcan y entiendan la política de la calidad y cómo es implementada y mantenida en todos los niveles. Si ustedes van a asociarse entre 10 o entre 4, todo, o sea, todo debe estar dentro de este apartado, ¿no? De si es una SRL, cuál es su compromiso, cómo van a, obviamente, ir, si solamente van a hacer esa parte y nada más, o van a ir creciendo, o pueden implementar también más socios, dependiendo, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de la organización de la industria farmacéutica, es muy importante que también se difundir el organigrama de la organización que indique la responsabilidad, la autoridad y la estructura de interrelación para el desarrollo y la verificación del trabajo, que obviamente va a afectar a la calidad. No sea que no sepamos a quién vamos a obedecer. No podemos tener 10 patrones para un empleado, ¿no? Entonces cada cual de acuerdo a una estructura y un organigrama claramente establecido. También puede ayudar una descripción de puestos o funciones relacionadas con la actividad de la calidad. O sea, no pueden haber múltiples funciones para un funcionario. O sea, tiene que saber, o también un funcionario que no haga nada, ¿no? Entonces la industria va a quebrar, como a veces nos quejamos en la universidad, ¿no? Vamos a unas oficinas y decimos no somos bien atendidos. Pero dentro de una industria, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a, desde lavar los frascos? Cuando se trata de una industria grande que va a elaborar jarabes sólidos, semisólidos, e inyectables, para fabricar, por ejemplo, los inyectables de forma parenteral, los viales, que son pequeñitos, ¿cómo se va a lavar? ¿Quién va a hacer desde la compra de el material primario o secundario? El primario, el que está en contacto, ¿cómo lo voy a especificar? ¿Quién va a hacer esa compra? No va a ser el que va a fabricar, no se va a ir a comprar todavía los frascos, ¿no ves? Entonces tiene que haber personas que sean responsables de hacer las compras de, por ejemplo, el material primario. Tienen que haber personas que sean responsables de comprar la materia prima. Tienen que haber personas responsables de hacer el control de calidad solo la materia prima. Tiene que haber personas responsables que de que hagan el control cuando se está fabricando esa penicilina sódica, por ejemplo, en los procesos de fabricación que van a controlar humedad, presión, partícula, contaminación, o sea, y cuando se termine de elaborar, también tienen que haber personas responsables. ¿Quién lo va a fabricar? ¿Cómo lo va a fabricar? ¿Quién van a envasar? ¿Quiénes van a etiquetar? Todo eso debe estar adecuadamente de acuerdo a los puestos. No vaya a ser que, no, el que está etiquetando vaya a fabricar. No tiene que haber definido porque todo puesto tiene que ser capacitado. O es como en otras palabras en la universidad.
cada profesor da una materia, yo doy control de calidad. No, 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 usted ya no va a dar control, va a ir de genética. No, 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 usted no de genética, usted va a dar biotecno. O sea, cada uno tenemos nuestra especialidad, ¿no? Estamos también, hemos sido formados para cada materia que le estamos dando. Igual dentro de una industria, para cada puesto, tienen que haber funciones y además esta actividad es claramente establecida. O sea, ¿quién va a elaborar, por ejemplo, la crema? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quiénes van a estar en contacto con el producto primario? ¿Quiénes van luego a ir cuando está en la primera cuarentena, segunda cuarentena, hacer los controles también de estabilidad? Aparte de eso, asegurar ya, ¿no? Una vez la vida en anaquel, cómo se va a distribuir. Entonces, todo esto debe estar dentro del manual de calidad. Definir los tipos de documentos para cada nivel. Cada nivel tiene que tener su función. Definir la estructura y formato de los diferentes niveles. Establecer el método para la codificación de los documentos de los diferentes niveles. Mantener la referencia con los elementos de la norma. Permitir la trazabilidad entre los diferentes niveles. O sea que, obviamente, tengamos resultados correctos. Sobre todo, contemplar lo que les estaba hablando, ¿no? ¿Quién va a realizar esa actividad? ¿Quién va a hacer la operación? ¿Cómo se van a hacer los registros? ¿Qué instructivos hay? ¿Qué procedimiento? Y obviamente nos va a conllevar a reunir toda esta documentación en lo que nosotros vamos a llamar un manual de calidad que indudablemente va a ser revisado y aprobado por la alta gerencia. Entonces hay niveles para estructurar este manual de calidad. Tenemos nivel 4, donde vamos a establecer cómo se van a realizar las diferentes operaciones, los registros, los instructivos, procedimientos y obviamente ya aterrizar en un manual de calidad. Es importante que dentro de la sección descriptiva tenemos requerimientos del sistema, estructuras y formatos del encabezado, estructura y formato del cuerpo, cómo se van a contemplar, la extensión y contenido, obviamente varía en función del tamaño, no vamos a hacer tremendos manuales para una industria súper pequeñita, ¿no? Entonces los métodos de operación, el tipo de producto o servicio, se establece la posición de la organización sobre el cumplimiento de los requisitos de cada elemento de las normas, o sea, las políticas. Se hacen referencia a los procedimientos. Es importante que nosotros podamos también tener claramente establecida el nombre, el logotipo, el documento, título de sección, capítulo, la referencia, la fecha, el número de página, el capítulo, el número de revisión, código de documento, sección, firmas y aprobación, para establecer un adecuado manual de calidad. Sobre todo, ¿no?, el compromiso, ¿no?, de la empresa acerca de la norma aplicada, indicando la razón para la cual se establecen estas políticas, declarando las directrices y acciones definidas para cumplir con los requerimientos del elemento, en este caso de la normativa, establecer, ¿no?, por ejemplo, el código, las siglas del laboratorio, el manual, insertar el nombre, la normativa que nosotros vamos a utilizar, las siglas del laboratorio, si es un documento controlado, insertar el número, quién nos
revisó, quién lo aprobó, la localización, el estado, la fecha, ¿no? Quién elaboró, etcétera. Importantísimo, sobre todo, que la norma, por ejemplo, 9001, no exige un contenido formato específico, directrices para el sistema de gestión de calidad, ¿no? Que el sistema de gestión de calidad abarca ya, ¿no? Dentro ya de cómo nosotros vamos a tener un manual de calidad óptimo para poder, digamos, también ser también certificados, ¿no? El título objetable de contenido en este aspecto, dentro de esta normativa, especifica el campo de aplicación, las operaciones no incluidas en la norma, o sea, en este caso, aplicable a las ISO, ¿no? Los títulos de secciones, de sección, vamos a decir, de jarabes antitusivos, jarabes, sino por jarabes, crema, comprimidos, etc. O también como vamos a hacer los análisis, depende si van a hacer para test de disolución, otras normativas, ¿no? Estado de revisión, la hoja que muestra el estado de revisión, hizo de la máxima de la industria, ¿no? Especifica responsabilidades y autoridades e interrelaciones, o sea, no un organigrama bien establecido. El drama quiero decir de que uno se serrucha al otro no, sino que cada uno también respete a la autoridad competente, ¿no? Elementos del sistema, describe los elementos aplicables al sistema, incluye, si necesario, referidas a la ISO 9000, y de ser necesario incluir datos e informaciones de apoyo. Por ejemplo, nosotros ingresamos ahorita a la página, un ratito, traducir, estoy entrando aquí. Nuevamente, que ya se las he mostrado hasta. Tenemos, digamos, cómo están contempladas, esta página ya la conoce, y de acuerdo a esto, digamos, cómo están sus políticas, cómo están, digamos, sobre todo, por ejemplo, vamos a ver, en cuanto a la garantía de calidad que hemos hablado, ¿no? Sí, esperemos que la web está un poquito lenta. Entonces, vamos a traducir. Y, por ejemplo, aquí digamos en cuanto a los estándares de productos farmacéuticos, por ejemplo, nos dan, ¿no?, directrices de cómo debe estar en cuanto a estas normas y estándares de productos farmacéuticos, que nosotros vamos a hacer referencia, la elaboración de normas y estándares y directrices para promover la garantía de calidad de los productos farmacéuticos, que es parte integrante de la OMS y ha sido respaldada y apoyada por numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. El acceso a productos farmacéuticos de calidad es importante y puede ser un desafío muy importante para la salud pública a la luz de las crecientes actividades transfronterizas. O sea, ya no solamente lo hacemos a nivel de un país, sino a nivel de varios países. Por lo tanto, la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado muchas resoluciones en las que pide a las organizaciones que desarrollen normas, recomendaciones e instrumentos para asegurar la calidad de los medicamentos, ya sean producidos y comercializados a nivel nacional o internacional.
Estas normas o estándares están destinados a ser utilizados por las autoridades regulatorias nacionales, farmacéuticas, fabricantes y otras partes interesadas. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, bueno, ya hemos hablado de la farmacopea y aquí vamos a ver un poquito más. Entonces, en cuanto al sistema ya externo de evaluación, por ejemplo, es un esquema ya organizado y coordinado por la OMS con asistencia de la Dirección Europea para la Calidad de los Medicamentos y Atención de Salud, con miras a evaluar el desempeño técnico de los laboratorios de control de calidad farmacéutico designados por la Organización Mundial de la Salud. Ofrece a cada laboratorio participante la oportunidad de medir su rendimiento a través de un sistema confidencial de pruebas a muestras ciegas y determinar su capacidad para realizar un procedimiento analítico dentro de una red de laboratorios de control de calidad nacional o regional. Sobre todo, digamos, su objetivo es continuar la promoción de la garantía de calidad de los laboratorios de control de calidad de los Estados miembros de la OMS y etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos estar exentos, tenemos que sobre todo estar dentro de lo que nos da la normativa. Entonces para ello es importante que nosotros contemplemos entonces, por ahí donde me quedé, contemplemos, perdón, estamos aquí, ¿no? Entonces, el manual de calidad debe contener, ¿no?, una declaración, como decía, de la política de calidad, la estructura del laboratorio, las actividades operacionales y funciones realizadas con la calidad, de manera que el alcance, los límites de las responsabilidades estén claramente definidos. El bosquejo de la estructura de la documentación usada en el sistema de gestión de calidad de laboratorio que ya les he mostrado a través de lo que dice la OMS, los procedimientos generales internos de la gestión de calidad, las referencias o procedimientos específicos para cada ensayo que les dije al inicio, ¿no? Todo esto, la información sobre las calificaciones, experiencias y competencias apropiadas que son requeridas para el personal, o sea, cuál es su formación de capacitación del personal que se inicia o en servicio, cuántas veces. No es que un personal va a ir a la industria y hay el sindicato me va a hacer que yo me haga flojo. No, acá nomás o sea, nosotros tenemos sindicatos que están muy anquilosados y que no dejan crecer. Obviamente que con el sistema de gobierno que tenemos, que está en contra de y en contra de que los jóvenes encuentren trabajo, esto cada día está más peor, ¿no? Sin embargo, si no hay industria, no hay trabajo, así de simple. Y si el personal no se capacita, entonces también vamos a tener que los productos pueden tener, ya están discontinuados, o puede haber alguna reacción adversa, algo que no lo hemos contemplado. Entonces el personal debe estar, o hay técnicas mejores. Entonces el personal tiene, no es que yo salgo de formación permanente, ¿no? En otros países, inclusive, la misma universidad los evalúa cada 5 años, sí, todavía su título está vigente. Una política para auditoría externa e interna. Una política para implementar y verificar las acciones preventivas de los errores posibles que puedan haber y cómo los voy a corregir si hay errores, las correctivas. Una política para ocuparse de las quejas, o sea, quejas en cuanto a la calidad del medicamento, ¿no? No quejas porque a mí no me pagan bien,
o me pagan de más, o porque, etcétera, o porque yo quiero estar en mi trono y punto, y no quiero trabajar. O sea, si uno va a ir a trabajar, pues tiene que hacer, capacitarse, leer, ser responsable, ¿no? Las quejas referentes a la calidad del producto, que no le hizo efecto, hay una estadística a 10 personas, o que 10 personas tuvieron dolor de cabeza, o se le elevó la creatinina, bilirrubina, por ejemplo, el colistín, a los 10 días el paciente, eso ya no va a departamento de quejas, pero a un principio seguramente que fue ahí. El colistín, 10 días de uso, esa persona ya va a tener que dializar. Entonces, ¿no? Porque obviamente se eleva la creatinina. Entonces, las quejas no siempre, no piensen que es de los sindicatos. Las quejas me voy al producto que ustedes están vendiendo. Una política para realizar revisiones de la gerencia del sistema de gestión de calidad. Una política para seleccionar, establecer y aprobar los procedimientos analíticos para manejar los resultados fuera de especificación. ¿Qué quiere decir? La normativa nos dice que nosotros tenemos que tener cierto grado de contaminantes, por ejemplo, los sartanes, que les decía yo, los nitrosos derivados, no pueden estar a más de 0,0, me voy a decir, 5 miligramos por gramo. Entonces, si fuera más de ahí es cancerígeno, o orden de los nanogramos o picogramos, los grados de contaminación, o que mi principio activo está menos o está de más, también puede ser tóxico. ¿Qué especificaciones? Yo requiero, además, que si es un producto que se me va a disolver en el intestino o en el estómago, ahora ya hablamos de los medicamentos inteligentes, cuando si es para producto diabético, cada que yo voy a tener obviamente una subida, ¿no?, de glucosa, va a actuar el antiglicemiante. Entonces, ¿qué especificaciones requiero? Una política de empleo de sustancias de referencia y materiales de referencias apropiados. También una política para la participación de programas adecuados de ensayos de competencia, proficient testing, ensayos de colaboración y la evaluación de desempeño, aplicable a laboratorios farmacéuticos nacionales de control de calidad, pero que se puede aplicar también a otros laboratorios, así como hace rato le abrí la página de la OMS, ¿no? Una política para seleccionar los proveedores de servicios y suministros. Entonces, el manual de calidad es importante. Tenemos introducción, información sobre la organización, declaración de la misión, visión, objetivo, el ámbito de aplicación, cómo va a ser, por ejemplo, sobre, digamos, este manual, cómo lo voy a documentar, la aspectos generales, sistemas responsables, declaración de la política, finalidad, compromiso, revisión de recursos humanos, infraestructura, ambiente, dependiendo, ¿no? Qué grande es, ¿no? La industria. Sobre todo es importante tomar en cuenta que el manual es una guía de uso, un documento instructivo que permita a cualquier persona, vale decir la alta gerencia, a los obreros, trabajadores, a los pacientes, clientes, inversores, socios, auditores, conocer la forma de proceder y observar las medidas que se llevan a cabo para asegurar la calidad en los procesos. Entonces, todo debe estar documentado, porque si nosotros queremos tener un producto de calidad, se debe documentar. Nada, por eso cuando estamos ahí en laboratorio, ¿qué debería ser un profesor? Si ustedes no lo están documentando, deberíamos botarle, yo le digo, siempre su marcador de vidrio que les he pedido para todo el material que van a usar. La próxima clase vamos a hacer solubilidad y vamos a usar varios vasitos, entonces todo debe estar completamente escrito. No, no sé, porque hay confusión en algo chiquitito que van a hacer un análisis. Entonces,
debidamente documentado. Entonces, sobre todo no olvidar que el manual de calidad describe el sistema de gestión de calidad que actualmente opera en la organización y no aquel que desearíamos tener. O sea, podemos hacer un manual de calidad espectacular, pero no tenemos esas condiciones. A veces, como en la acreditación, por ejemplo, hemos escuchado nosotros otras carreras que se han prestado libros para llevar a su biblioteca, que se prestaron ambientes, que se prestaron a baños. Inclusive a nosotros nos prestaron cuando salud nos prestó nuestro ambiente. Entonces eso, y después, eso también es engañarnos. Igual podemos también inventarnos en una industria farmacéutica que tenemos todo hemos hecho, pero al momento de ser auditado estamos terribles, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser real. Es como que yo les tomo un examen y obviamente, ¿qué diferencia hay entre un virtual y un presencial? Si bien la teoría la estamos dando en forma virtual, porque obviamente estamos con problemas de aula, pero para saber si han decodificado, tengo que tomarle en forma presencial, ¿no ve? Entonces, porque si fuera virtual, todo el mundo copia. ¿Y cómo sé que han estudiado? Igual, ¿no es así? En realidad, tal vez, digamos ya, ¿no? Dicen, ya no se requiere un manual de calidad porque si todo lo documentamos, ya no debería. Dice, una empresa certificada, lo ISO 9000, la gestión de documentos ya es parte de la cultura. Ya no necesitamos ni siquiera tenerlo así de bonito, sino es una cultura ya. Una nueva versión, por ejemplo, en la que debería ser referencia como documento y registro. Ahora se llama información documentada, ya no tanto manual, pero seguimos con la cultura del manual. Parte de la información documentada como manual de calidad ya no es, digamos, un requisito, sino ya hablamos de información documentada. Finalmente, que no es posible, le dice, no el lápiz. Necesitas un lápiz para rellenar el formulario de petición de lápices y si tienes uno, no se te permite ordenar otro. Esto, por ejemplo, lo he visto yo en la universidad y a veces se vuelve muy, o sea, para poder, como se compra todo y como tantas cosas pasan en Bolivia, ustedes han visto, hemos estado en shock con lo del señor interventor de Visa, ¿no? Pero donde todo ya nadie se duda de la honorabilidad de las personas, ¿no? Entonces, de tal manera que para pedir un lapicito hay que anotarse, un borradorcito más hay que anotarse, ¿no? El sistema documental nos debe agilizar la gestión de calidad, no complicarla e imposibilitar el logro de nuestros objetivos. No sería tampoco ya, ¿no? Que no nos permita también hacer una buena gestión y enrollarnos en mucho papel y papel y papel y papel. Hay documentos así en la universidad de que hay que documentar una compra y para documentar son 30 hojas y lo que se documenta son 20 centavos. Esas cosas ridiculeces que pasan en Bolivia, como lo dice este documento. También que en la industria no pase lo propio. O sea, dentro del manual de calidad, destruir o conservarlo, dice la empresa, es quien decide si se sigue manteniendo este documento de sistema de gestión de calidad basado en la utilidad real de la información. O sea, es necesario tomar en cuenta que tanto la política de calidad, el alcance del sistema de garantía de calidad de la información y las justificaciones que se encontraban en el manual de calidad siguen siendo, o sea, información o documentada. O sea, quiere decir que sí lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Con la diferencia que el auditor ya no les pedirá el manual, sino pedirá política de calidad, el alcance del sistema de garantía de calidad y sus justificaciones de inclusión. Por eso nos fuimos a la que decía la OMS, ¿no? Entonces, les va a pedir ya lo que está documentado. Digo, finalmente, lo que hago lo que digo y escribo lo que hago. O sea, lo que no está escrito, finalmente, no existe. Controlo y mejoro. Mi plan de mejora. Bien, entonces, por favor, todo se anota. Espero que voy a grabar la asistencia.
Tienen 3 minutos porque voy a grabar la asistencia. Quedar ahí entonces. Nos vemos en el laboratorio el jueves. ¿Ya? Pueden retirarse, voy a esperar a los que no pudieron anotar su asistencia porque después me están escribiendo el privado que no pude, que no sé qué más. 2 minutos voy a esperar.